Hola a todos y todas. Esta es la clase sobre propiedad intelectual, copyright, derechos de autor y licencias para la producción de nuestro trabajo final de licenciatura o del ciclo de complementación curricular. Esta clase es importante ¿por qué? Porque nosotros estamos elaborando documentos académicos y estos documentos tienen que, por un lado, cumplir normas de edición, que son las que hemos estado trabajando, las normas APA, pero aparte deben respetar los derechos de las autorías de imágenes y tablas y los textos de los cuales nosotros sacamos información. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a generar información nueva, sino que vamos a trabajar sobre elaboraciones de otras personas. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual o los derechos se refieren a todas las creaciones de la mente humana. Por ejemplo, el trabajo final que ustedes están haciendo es de ustedes, ¿sí? En él ustedes van a utilizar fuentes y tienen que citarlas para que su trabajo no se convierta en un plagio. ¿M? Pero es una creación propia, personal de ustedes y por eso en general se protegen mucho los trabajos finales de licenciatura, las tesis, porque no suelen estar publicadas. Entonces, hasta la publicación son muy susceptibles de ser plagiados y reutilizados por otras personas. ¿M? Bueno, la propiedad intelectual o los derechos se dividen en derechos de autor, que protegen las obras originales, como una tesis, como una canción, como una obra de arte, como una escultura, como un software, ¿sí? Un programa de computación. Y los derechos conexos, que protegen las interpretaciones, grabaciones originales, la radiodifusión de estas obras, por una parte, y la propiedad industrial, que incluye las patentes, los diseños, las marcas comerciales, por otra. ¿Por qué? Bueno, porque cada una de estas partes va a tener sus peculiaridades, ¿sí? Pero básicamente es, en nuestro país, toda obra creada por una persona, esta persona retiene los derechos sobre esta obra, ¿sí? A menos que indique lo contrario, y em, se debe tratar de protegerlos mediante la ley, mediante el registro en el registro de propiedad intelectual. Entonces, propiedad intelectual es el conjunto de normas establecidas por el Estado dirigidas a proteger los derechos de creación y regular la divulgación de dichas creaciones. ¿Por qué? Es el conjunto de normas establecidas por el Estado. Todos los estados del mundo, todos los países, tienen sus normas de propiedad intelectual y cada uno tiene normas distintas, ¿sí? Entonces tenemos que ver en qué estado, en qué país fue realizada la obra y bajo qué ley de propiedad intelectual fue que se incluyó para saber cómo solicitarla o cómo podemos utilizarla. ¿M? Bien. Entonces de ahí nos vamos al siguiente concepto, que es el copyright, ¿sí? Nosotros por ahí, cuando antes fotocopiamos libros o tenemos libros y los bajamos de internet, nosotros estamos violando los derechos de autor, ¿sí? O de copyright. El copyright es el conjunto de los principios y normas jurídicas que reglamentan los derechos morales y patrimoniales que la ley otorga a los autores. Estamos hablando de los autores y sus derechos sobre su obra. Por eso, el solo hecho de haber creado la obra esté o no publicada, ¿sí? Por ejemplo, nosotros queremos hacer una fiesta de 15 o queremos hacer un casamiento o una fiesta, así nomás, en un salón que está habilitado, tenemos que pagar SADAIC a ADICAPIF, ¿sí? ¿Por qué? Porque la música que yo vaya a pasar en esa fiesta tiene autores, tiene una banda, tiene una compañía disquera, y estos autores tienen el derecho de percibir eh, un pago cada vez que su canción o sus canciones son pasadas en un lugar, ¿sí? Entonces, para mantener la habilitación, estos locales, cuando son legales, obviamente, lo que hacen es te cobran SADAIC, ¿sí? Esto también puede ocurrir ahora mismo cuando
digamos, lo más evidente es, por ejemplo, cuando estamos usando YouTube y queremos subir un video y en el video pasó un auto y tenía una canción, YouTube va a detectar, el software va a detectar directamente la presencia de esa canción y nos va a decir, si usted quiere monetizar este video, tenemos que silenciar esta canción. De lo contrario, yo no puedo reutilizar esa obra en mi video y pretender cobrar. ¿Sí? De hecho, puede ocurrir que la compañía disquera eh, que publicó esa canción me haga borrar el video, me haga mutear esa parte del video directamente. em, ¿Qué es lo que suele pasar también con publicaciones en Instagram? En Instagram, por ejemplo, vas a un recital y querés subir una story o directamente una publicación donde la persona, el cantante está cantando una canción y quizás aparece directamente en mute, o sea, sin sonido. ¿Por qué? Porque el software de reconocimiento de los sonidos detecta que esa obra tiene derechos de autor, entonces no te va a dejar subirlo, ¿sí? Lo mismo puede ocurrir si yo quiero subir una foto que saqué de un libro eh, y está el autor del libro, por ejemplo, en Twitter y dice, vos no tenés derecho a publicar esta foto y me lo hace borrar porque denuncia que yo estoy violando derechos de autor. O sea, esta cuestión de los derechos de autor, teniendo en cuenta que nosotros vivimos en una sociedad donde tenemos internet, entonces todo está al alcance de la mano. Y cuando todo está al alcance de la mano, nosotros nos preguntamos, ¿por qué no lo puedo utilizar? ¿Sí? Porque esa es la pregunta, es, si yo tengo acceso a esto, ¿por qué yo no puedo utilizarlo? Bueno, para responder esa pregunta, para tratar de traer las leyes que protegen la autoría al siglo XXI, o siglo XX, porque igual más o menos estos finales del siglo XX, principio del siglo XXI, una serie de, en principio, en inicio, programadores y luego ya organizaciones sin fines de lucro, generaron lo que es el concepto del copyleft, ¿sí? Que viene a ser el contrario del copyright. El copyleft es una práctica legal que consiste en el ejercicio del derecho de autor em, con el objetivo de propiciar el libre uso y distribución de una obra, exigiendo que los concesionarios preserven las mismas libertades al distribuir sus copias y derivados. O sea, los autores pueden aplicar una licencia con copyleft a programas informáticos, obras de arte, textos o cualquier tipo de trabajo creativo que esté regido por derecho de autor. Por ejemplo, cualquier cosa que yo haga en Argentina, de la cual yo voy a tener la propiedad intelectual de acuerdo con la ley argentina, yo puedo aplicarle copyleft. ¿Y qué va a significar ese copyleft que yo le aplique? Bueno, actualmente, a partir de la aparición de esta organización Creative Commons, encontramos una manera sencilla de aplicar licencias que permiten el uso. Porque a diferencia del derecho de autor, que es restrictivo, es una norma restrictiva que dice yo no puedo usar esto, vos no puedes usar esto, salvo que me pidas un permiso y te lo dé. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ustedes quisieran usar una imagen que vieron en un libro en su trabajo final, la escanean, la suben, pero en realidad lo que tienen que hacer primero es escribirle a la editorial que publicó el libro y pedirle permiso para utilizar esa imagen. ¿Sí? No es tan sencillo como lo escaneo, lo copio y pego y lo coloco en mi trabajo. ¿Mm? Bueno, aparece esta organización sin fin de lucro que, cuyo objetivo es promover el acceso y el intercambio de la cultura. ¿Sí? Nosotros pensamos que porque tenemos Internet, tenemos Google, tenemos acceso a todo, pero en realidad sí, podemos verlo pero no tocarlo. ¿Mm? Lo mismo pasa con muchas fotos en Pinterest que por ahí encontremos, en realidad quizás tienen derechos, ¿sí? O tienen, digamos, restricciones de uso. No puedo reutilizarlas así nomás, ¿sí? Las licencias Creative Commons permiten cambiar fácilmente los términos y condiciones de derechos de autor de la obra, de todos los derechos reservados, que es el copyright por sí mismo, a algunos derechos reservados. Entonces, es a partir de pensar qué es lo que quiero que se haga con la obra
y cómo se remita a mí, que yo pienso es qué derechos estoy cediendo. ¿Sí? Estas licencias son conjuntos de modelos de contrato de licenciamiento que ofrecen a quien crea una obra una manera simple y estandarizada de otorgar permiso al público para compartir y usar su trabajo creativo bajo los términos y condiciones de su elección. Es fácil de usar, es fácil de leer. Mm. Ahora después vamos a ver ejemplos sobre eso. Y estas licencias no reemplazan a los derechos de autor, sino que se apoyan en estos para dar los permisos, ¿sí? Para elegir los términos y condiciones de la licencia. Y de alguna manera yo paso a tener el control para compartir la propiedad intelectual, no para restringir el acceso a la propiedad intelectual. ¿Cómo genero estas licencias? Bueno, estas licencias tienen cuatro atributos, ¿sí? Cuatro módulos de condiciones, que serían, por ejemplo, las variables, y nosotros tenemos estados de las variables. Entonces, los módulos son si exige o no atribución, ¿sí? Si exige o no compartir igual, si exige o no que la obra tenga o no fines comerciales, la obra derivada, y si permite o no que haya obras derivadas, ¿sí? Entonces, si utilizo el módulo de atribución, lo que requiero es que en la obra donde se utilice mi foto, hagan referencia a que yo saqué esa foto, ¿sí? O sea, hacen referencia a foto tomada por Eliana y le ponen al lado el tipo de licencia CC BY. Después, si yo quiero que cuando utilicen mi foto la compartan solo con licencia de atribución, le voy a poner este tipo de licencia, ¿sí? Entonces las obras derivadas tienen que, o sea, la obra completa derivada, si la usan en un conjunto de imágenes, tiene que tener la misma licencia o similar. En el caso de la licencia no comercial, entonces en este caso compartir igual sería solo con la de atribución, si yo solo le había puesto, pero puedo poner que mi obra tenga una licencia no comercial. ¿Qué significa? Que no pueden usar esa foto con fines comerciales. Acá hacemos un alto. Cuando nosotros estamos utilizando un texto de un trabajo científico que fue publicado por autores en una editorial, ¿estamos violando este tipo de licencia? O sea, nosotros estamos utilizando em, un trabajo que tenía fines comerciales, eh, porque en realidad está comercializado por la editorial. ¿Estamos violando derechos de autor al citarlo? No. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos tomando el trabajo completo y republicándolo, sino que nosotros estamos tomando el contenido del trabajo y lo estamos discutiendo. O sea, esto ya va a otro nivel, a un nivel académico. Yo hago este trabajo para comentar la obra previa. Bien, por último, en el caso de las obras que no permite derivadas, significa que no puedo modificar la obra de ninguna manera. Respecto de que no sea utilizado con fines comerciales, hay una diferencia entre los textos eh, de un libro y las imágenes del libro. Yo puedo hacer comentarios y discutir el texto del libro, pero no puedo reutilizar las imágenes y las tablas directamente porque esta es prácticamente la editorial la que está reteniendo el derecho, ¿sí? Entonces tengo que tener cuidado en ese aspecto. ¿Cuáles son entonces las licencias CC? Bueno, las licencias Creative Commons son las amarillas y verdes, ¿sí? Porque son las que permiten el derecho fundamental de redistribuir la obra con fines no comerciales y sin modificaciones. Esas son las licencias libres, ¿sí? Después están las licencias que no son libres, que incluyen la de no derivadas y no comercial. Y luego está, arriba de todo, en rojo, la presencia de copyright, ¿sí? O sea, nosotros no hablamos de que ponerle todas las atribuciones sea un copyright, sino que copyright es todos los derechos reservados. Y en licencias Creative Commons yo estoy
brindando información sobre los derechos o las cosas que permito que se hagan con mi obra. Y si a mi obra yo quiero que ni siquiera se le atribuyan, que la foto la use cualquiera, como quiera, que la use para lo que quiera, bueno, la puedo poner en dominio público. Significa que no tiene ninguna clase de restricción. Bueno, y la siguiente parte es, primero, ¿por qué y cómo voy a colocar imágenes en mi texto? Conocemos la frase de que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿sí? Entonces, a partir de eso, entendemos que es muy probable que en determinados sectores, donde estamos hablando de cosas que, por ejemplo, tienen referencias anatómicas o equipamiento, poner una ilustración de el sistema fonatorio o poner una imagen de un aparato que utilizamos para hacer un estudio, va a ayudar al lector a familiarizarse con eso, ¿sí? Nos va a ayudar a sintetizar el tema, porque en una imagen nosotros sintetizamos la información de un tema, em, y obviamente para ilustrar y hacer más asequible de alguna manera el texto, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Como en todo, lo primero es que tenemos que buscar las imágenes que reflejan lo que quiero mostrar y para eso es clave el uso de las palabras clave, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, yo busco disfagia, ¿sí? Entonces busco en Google Imágenes y me da todas estas imágenes para disfagia. ¿Mm? La pregunta es, ¿cuáles de estas imágenes yo puedo reutilizar? Pensando en lo que vimos recién, tenemos que pensar en, por ejemplo, las licencias. ¿Y cómo sé qué licencia tienen estas figuras? Bueno, Google y los otros buscadores nos permiten ir a la parte de herramientas y acá tenemos, por ejemplo, podemos elegir el tamaño, el color, el tipo de imagen, puede ser un GIF, imágenes prediseñadas, dibujos de líneas, y los derechos de uso, ¿sí? Acá, por ejemplo, es cualquier derecho de uso y esta puedo filtrar por licencias Creative Commons. Fíjense cómo me cambia las imágenes que tengo. O sea, muchas de las imágenes que estaban antes, yo no podría haberlas utilizado para mi trabajo, ¿sí? Entonces podemos ver distintos tipos de imágenes a ver qué nos sirve. Por ejemplo, esto es de una revista, sacd.org.ar. Esto es de un trabajo científico. Estas son imágenes que están en commons.wikimedia, ¿sí? Que es a donde vamos a ir después. Por ejemplo, esta está en Orthotips. Vamos a ir a esta figura, ¿sí? Acá nos dice dónde sale y dice qué tipo de licencia tiene, ¿sí? No comercial y no derivada. O sea, no permite obras derivadas y no permite uso comercial. ¿Mm? Pero sí puedo utilizar esta imagen para ilustrar revistas de em, eh, ortopedia y traumatología. ¿Por qué aparece en disfagia? Bueno, luego puedo utilizar, bueno, a ver, acá nos restringió muchísimo las imágenes y la mayoría son directamente de Wikimedia. ¿Por qué? Es a lo que quería ir después. Cuando nosotros no sabemos de dónde sacar imágenes, porque tenemos pocas opciones, una opción importante es buscar Wikimedia, ¿sí? Wikimedia Commons, porque es un repositorio de figuras, fotos, ilustraciones, imágenes que la gente toma de un libro, las reversiona, entonces las sube y en general se colocan con licencias de uso libre, ¿sí? No necesariamente dominio público. Van a encontrar que hay imágenes que están en dominio público. Por ejemplo, un libro de texto que se hizo hace más de 100 años, como Anatomía de Grey, todas sus imágenes ahora pertenecen al dominio público. Entonces ustedes pueden poner las figuras de Grey en su trabajo final. En este caso, esto es una figura que subió alguien, ¿sí? Acá está la descripción en inglés, en castellano, y que le puso estas atribuciones.
¿sí? Entonces, para hacer la referencia a esta figura, yo voy a poner, bueno, este archivo está licenciado bajo estos atributos, ¿m? De atribución y de compartir igual, que significa utilizar la misma licencia. O sea, yo puedo compartir y remixear, o sea, adaptar el trabajo, mientras lo atribuya y mientras lo comparta con esta licencia, ¿sí? Acá, bueno, tengo información de otras wikis donde se utiliza. Y aquí puedo ir también a esta otra imagen, disfagia alusoria. En este caso, estas imágenes están en estas categorías. Son categorías que son muy específicas. Por ejemplo, estos son de esta persona. Se ve que Miguel Rollón los estuvo subiendo de su propio trabajo. Si yo voy a disfagia como categoría en Commons, voy a encontrar todas estas imágenes. Entonces, quizás me sirve alguna para ilustrar mi trabajo final. ¿Sí? Bien. Otra opción es directamente buscar los artículos en Wikipedia, cuando no nos animamos a usar Commons. Entonces vemos qué imágenes tienen, ¿sí? Y en estas imágenes podemos buscar qué licencia tiene. Este es un trabajo propio de Whisper2Me que está en dominio público. Entonces, voy a más detalles, ¿sí? Y me da la información de la imagen. Y también, de nuevo, puedo ir abajo de todo del artículo de Wikipedia, ver en la parte de control de autoridades en qué proyectos Wikimedia tengo referencias a este artículo, y vamos a ver cómo acá en multimedia tengo Hearing Impairment, ¿sí? Que es el equivalente en inglés. Entonces yo puedo encontrar imágenes, por ejemplo, de dedos en orejas, gente tapándose los oídos. Entonces puedo, de esta manera, ilustrar mi trabajo con gente tapándose los oídos. Videos que necesitan subtítulos. Esta es una categoría que no existe. A ver, esta. Fíjense cómo tenemos todas estas imágenes que están sueltas y después sordera en animales. Puedo tener también, ¿no? Pero bueno, el hecho es que normalmente las imágenes que estén subidas a Commons van a tener licencia de uso libre, entonces vamos a poder reutilizarlas en nuestro trabajo. La pregunta es, ¿cómo? En primer lugar, recomendación, ¿cómo hacemos imágenes? Si esto es lo siguiente que íbamos a ver, ¿no? Buscamos imágenes similares con licencia de uso libre y vamos a agregar y modificar elementos que nos interesen y colocar en las referencias la forma correcta de citar estas imágenes. ¿Sí? Esto es lo siguiente que vamos a hacer. Entonces, ese es el principio de creación de las figuras. Estas son figuras de trabajos científicos de fonoaudiología. ¿Sí? Lo más importante a la hora de crear una figura es presentar la información de forma que sea fácil de entender para los lectores. Yo no necesito ver qué es lo que dice en el epígrafe para saber que esto es una cama de un hospital. ¿Sí? Aparte está en el contexto de un trabajo científico sobre esto, y que se puede reclinar. En este caso, en la figura de abajo, lo que tenemos es un electrodo con un cable y un conector. Y tiene una regla que funciona como escala para que veamos el tamaño. ¿Sí? O sea, en la imagen tenemos la información para entender qué es lo que estamos viendo. Proporcionamos suficiente información para que los lectores no necesiten leer el texto para entenderla. ¿Sí? Las imágenes tienen que ser claras, o sea, entendibles, las líneas suaves y nítidas, el tipo de letra legible y sencillo. ¿Sí? Unidades de medida, cuando nosotros tenemos algo que mostrar que tiene un tamaño específico, necesitamos poner una escala. Los ejes, si es un gráfico, que estén claramente etiquetados, y los elementos de la figura tienen que estar claramente etiquetados o explicados. En el caso de esta figura debajo a la derecha, hacemos un poquito de zoom,
Lo que podemos interpretar es que sacaron la foto del aparato que hicieron, de este experimental patch, ¿sí? Patente pendiente. Esta imagen, acá yo lo hice una captura, tiene copyright. ¿Mm? Bueno, pero por ejemplo, algo que podemos darnos cuenta es que la cámara y la luz con la cual sacaron esto hacía sombras. Entonces esto está sacado sobre una hoja A4 y todas estas explicaciones de cada una de las partes lo agregaron seguramente desde el Word o desde el PowerPoint. ¿Mm? Podrían haberlo mejorado, podrían haberle limpiado el fondo para que no haya estas sombras, porque lo más probable es que si fotocopiamos o imprimimos esto en blanco y negro, nos quede poco visible. O sea, se puede mejorar esta imagen. Y la escala también se podría poner en forma gráfica aparte y no un- una parte de una regla. ¿Mm? Eso pensando en cómo mejorar estas imágenes. Pero en sí está bien. Incluye todas las normas de los principios de creación de figuras. Estas son ejemplos de figuras que siguen el formato APA, que es el formato que nosotros estamos utilizando para nuestro trabajo final. Como pueden ver, tienen una indicación del número de figura, figura 1, figura 3, figura 4, un título, que nosotros en general no solemos utilizarlo en trabajos científicos, pero en este caso, siguiendo estas normas, sí. La figura en sí, en este caso un gráfico, un mapa o una figura lineal hecha por los autores, y abajo una nota, que viene a ser la explicación o un comentario sobre la figura. ¿Sí? Bueno, en esta figura 3, que es la más grande, podemos ver cómo, bueno, pone la explicación de, el- de la figura y, e indica de dónde la tomó. En este caso, la figura no pertenece al trabajo, ¿sí? Sino a otro trabajo que lo cita completo acá e indica de quién es el copyright de esta imagen. ¿Sí? Acá cuando dice copyright 2018, by the American Psychological Association. ¿Sí? Esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo tomo una imagen que está en dominio público, como es el mapa 2, si nosotros vemos acá abajo, dice en el dominio público. Ahí lo amplío. ¿Sí? Acá lo que dice es que este mapa, bueno, no incluye datos de Puerto Rico, está adaptado del censo de Estados Unidos y está en el dominio público. Si yo no pongo que lo que saqué tenía licencia libre o dominio público, lo dije 15 veces, entonces la editorial que publique mi trabajo va a retener los derechos sobre esa imagen, ¿sí? Y de alguna manera, la persona que la elaboró inicialmente va a perderlos por mi culpa, ¿sí? Entonces es importante, por ejemplo, si tiene licencia Creative Commons, añadir después de la cita de dónde sacó esta figura, añadir luego qué tipo de licencia tiene, ¿sí? Luego puede ocurrir que la imagen la haga yo, entonces le voy a poner figura, el título, nota y listo, no tengo que dar más explicaciones, ¿sí? Más allá de lo que yo quiera decir. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que esto tiene, em, que es elaboración propia. Ahora, si yo quisiera retener los derechos sobre esta imagen que va a ser publicada en un trabajo científico, lo que debería hacer es subirla a un repositorio en Internet, o sea, publicarla, ponerle una licencia Creative Commons y cuando la ubico en mi trabajo científico, le pongo al lado compartida con licencia tal, ¿sí? Y el enlace donde yo lo compartí. Algo parecido a esto, ¿sí? Entonces, de esa manera estoy resguardando mis derechos de atribución, por ejemplo, de esa imagen. ¿Mm? Bien, ahora vamos a pasar a ejemplos, ¿sí? Bueno, acá nosotros estamos buscando imágenes sobre disfagia, encontramos varias figuras, ¿sí? Y a partir de estas vamos a querer hacer una imagen compuesta. El tema es que, ¿dónde las hago? ¿Sí? Esa es por ahí la primera y principal pregunta que se pueden hacer. Y mi respuesta es, lo más práctico para lo que estamos haciendo ahora es utilizar el PowerPoint, ¿sí? Entonces yo voy a
copiar esta imagen, la voy a traer al PowerPoint, voy a copiar 2 o 3 imágenes. Estas dos, está bien. Em, Bien, yo las copié acá en el PowerPoint, las pegué, ¿sí? Entonces, acá yo puedo trabajar de diferentes maneras. Por ejemplo, puedo ponerlas del mismo tamaño, puedo reducir un poco esta. Inclusive a esta imagen yo puedo insertarle flechas para señalar cosas que me interese señalar. Entonces, de esta manera hago una imagen compuesta, ¿sí? Le inserto las flechas, puede ser de este u otro tamaño, inserto cuadro de texto con una explicación, que en este caso estoy copiando y pegando. Lo voy a tratar de que todo esté contenido dentro del cuadro para que sea más prolijo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, se me va, así que la giro, pongo esto acá, en este caso también, yo estoy hablando de la lengua, puedo reducirlo, ponerlo así. Bueno, entonces hago una figura compuesta con estas dos imágenes y lo que hago yo en general es hacer una captura de pantalla de estas imágenes y a partir de eso las voy a pegar en el Word, ¿sí? Esto es un archivo de Word. Yo con el elemento de recorte y anotación copié y pegué la imagen, copié la imagen y acá yo la pego con control V corta. Entonces, como pueden ver, ya estuve intentando arrastrar la imagen y ya es medio problemático. Lo primero que voy a fijarme es en la opción de diseño. Entonces voy a ponerle opción de diseño cuadrado. De esta manera ya lo puedo ubicar centrado, cambiarle el tamaño, puedo ponerlo a una columna, 2 columnas, ¿sí? Lo siguiente que voy a hacer es tratar de hacerle el epígrafe. ¿Y cómo se lo voy a añadir? Bueno, la manera más práctica es insertando cuadro de texto, ¿sí? Entonces, nosotros vimos que en norma APA le ponemos nota, ¿sí? Figura 1 o A es una boca con, creo que eso es la campanilla bífida, no sé qué le pasa a la persona. Recuerden, yo no soy fonoaudióloga, tiene problemas, me parece, con problemas, ¿sí? B es síntomas de la esclerosis múltiple. Acá es donde yo debería poner de dónde salieron estas imágenes, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es volver al navegador y fijarme, por ejemplo, esta está en dominio público, significa que no es necesario poner de dónde sale, o sea, el autor, pero vamos a ir acá a la imagen. Miren, está en inglés, está en español, está en varios idiomas. No requiere ninguna condición. Fíjense que tengo muchas opciones, ¿sí? Entonces le podemos poner directamente de dónde lo sacamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque según las normas APA, que vamos a buscar en APA Style, sí, cuando pongo una imagen para no estar mostrando que la puse yo, tengo que poner todo esto de el número de la figura, el título, la imagen, la leyenda y la nota. Sí, esto es lo que estamos viendo. Em, Bien, yo quería ir a otro lado. ¿Cómo citar?
las figuras de ejemplo. Eh, no, me estoy equivocando en dónde buscar esto, ¿no? Un segundito. Acá. Online media, audiovisual media, ¿sí? A ver, clip art, stock imagen, imágenes de stock. Si no requiere atribución, no es necesario agregarle nada, ¿sí? Entonces a esa imagen yo no tengo que agregar nada. Si requiere una atribución, voy a añadir de dónde sale, o sea, de quién es, o sea, lava, el parque del que sale, el año y la página, ¿sí? Que por ahí es esta otra. Tiene Creative Commons categoría A4, de atribución A4. Entonces permite compartir y remixear y hay que atribuirla, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a generar esto? Bueno, esto lo voy a copiar. Datos que nos interesan, ¿no? El enlace completo, el autor o autora de la imagen. Yo estoy copiando todo a un bloc de notas y el tipo de licencia, que es de atribución, ¿sí? Bien, entonces, según esto, yo lo que tengo que escribir es, vamos a copiarlo así, vamos a volver acá al PowerPoint. Entonces, primero, esto para hacernos un ejemplo. Perdón, estábamos en el Word. Bien, la nota A, la nota, perdón, A, vamos a, es una boca con problemas, le pusimos, ¿sí? From, o sea, de, y los autores. Ahora le pongo la licencia en inglés, ¿sí? Toma de wiki, perdón. El enlace de la imagen. Y sabemos que era CC BY 4.0, ¿sí? Entonces, esta sería la manera de poner la atribución de esta imagen. ¿Mm? Y la B no tenemos problema porque era de licencia pública. Ahora, si yo muevo esto, se me va del resto del texto, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, apretando la tecla de Shift, voy a seleccionar tanto la figura como el cuadro de texto y los voy a agrupar. De esta manera, cuando yo quiera moverlo en el texto, no voy a tener un problema, como suele pasarnos en Word. ¿Mm? Así también es como le voy a insertar figura 1, título, ¿sí? Se lo voy a insertar acá arriba, también en un cuadro de texto con alineación cuadrado. Lo voy a agrupar todo junto. Y a estos dos cuadros de texto les voy a quitar el contorno. De esta manera queda todo como una unidad. ¿Sí? Fíjense cómo yo puedo modificarlo como quiero. ¿Mm? Esto es cómo insertamos imágenes siguiendo el formato APA y respetando los derechos de autor. Muchas gracias por su atención.